título de nuestra enseñanza esta mañana, Dios y las madres. Y quiero invitarlos a que me acompañen al primer libro de Samuel, primero de Samuel capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 19 al 28. Leo en favor de ustedes. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Elcana, su marido, le dijo, haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado. Solamente confirme el Señor su palabra. Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo. Aunque el niño era pequeño, también llevó un novillo de 3 años, un efa, 22 litros de harina y un odre de vino. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Oh Señor mío, dijo Ana, vive su alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró allí al Señor. Que Dios bendiga su santa y poderosa palabra. Miren, a lo largo de la historia de la humanidad encontramos muchos personajes muy importantes, muy relevantes ellos, que han marcado un gran referente, para mal o para bien algunos, referentes importantes en la historia mundial. Sin embargo, generalmente nunca nos preguntamos quién fue la madre que estuvo detrás de esos grandes personajes, que de una u otra manera esas madres les ayudaron a formar el carácter que los llevó a ser las personas que ellos fueron en su momento. La historia se ha olvidado de ellas e ignoramos lo que estas mujeres tuvieron que vivir para parir, tuvieron que vivir para criar y para formar a estos conquistadores, guerreros, genios, santos, artistas, reyes, profetas y aún asesinos y grandes criminales de la historia. Mencionemos algunos como ejemplo. Olimpia de Epiro, la madre de Alejandro Magno, el gran conquistador. Se habla mucho de Alejandro Magno, pero nada o muy poco de Olimpia, su madre. Betsabé, madre de Salomón, el hombre más sabio y rico que registran las Escrituras. Atía Balba Cesonia, madre de César Augusto, el gran gestor del Imperio Romano. Agripina, madre del emperador Nerón, quien finalmente incluso terminó asesinando a su propia madre. María Leticia Ramolino, madre de Napoleón Bonaparte, otro gran conquistador. Santa Elena, madre del emperador Constantino el Grande, el hombre que estableció el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. La Virgen María, madre de Jesús, el Redentor del mundo. Ana, la madre del profeta Samuel, quien ejerció no solo como profeta, sino también como sacerdote y juez. ¿Quién se sabía estos nombres de estas madres? Casi nadie, ¿no es cierto? Casi nadie. Porque para nosotros no son muy importantes, pero realmente sí son muy importantes. Y de igual forma, hermanos, muchas veces también ignoramos lo que han hecho y lo que están haciendo nuestras propias madres, que ¿saben qué? También forman parte de nuestra historia. Independientemente de los aciertos o desaciertos que las madres hayan tenido en la crianza de sus hijos,
forman parte importante de nuestras propias historias. Así es que, mis amados, hoy quisiera que habláramos de una de las madres que mencionamos en esta lista anterior. Ana, la madre de Samuel, y espero que con ella se identifiquen varias o todas ustedes, apreciadas madres de familia. Samuel, permítanme contextualizar un poco, fue un líder de Israel durante el periodo más crítico de transición entre los jueces y la monarquía. Fue el primer reformador religioso después de Moisés. Se le llama el último de los jueces y el primero de los profetas. Este hombre vivió durante un periodo de crisis muy fuertes de Israel. Los jueces eran cada vez más incapaces de unir a la nación. Y los filisteos en algún momento capturaron el arca, destruyeron Silo y dominaron la parte sur de Israel. Y no fue sino 20 años más tarde que Dios levantó a este gran hombre, Samuel, para encabezar el más grande avivamiento religioso de ese momento. Y Dios le concedió la victoria sobre los filisteos y desde entonces fue un gran líder muy reconocido del pueblo hasta sus últimos días. Samuel desempeñó un papel importante en el establecimiento de la monarquía. Él fue quien ungió al primer rey de Israel, a Saúl, y también al rey David. Y su influencia y carácter fueron decisivos para la gran victoria y el establecimiento del pueblo de Israel. Es uno de los hombres más relevantes de toda la historia del Antiguo Testamento. Pero detrás de este gran hombre, porque no es de él de quien vamos a hablar, sino que quiero darle realce a quién fue este personaje. Detrás de este gran hombre, líder, juez y profeta, hubo alguien que apoyó en gran manera para que fuese lo que llegó a ser. Y esa persona fue Ana, esposa de Elcana, la madre de Samuel. En los primeros 7 capítulos de este libro, primero de Samuel, él mismo es el que nos narra lo que rodeó su llamado y su posterior ministerio asignado por Dios como su profeta. Samuel comienza este libro relatándonos su propio nacimiento. Así fue como se dieron las cosas, es lo que él nos está diciendo. El padre de Samuel era un hombre llamado Elcana, quien tenía 2 mujeres, una de ellas llamada Penina y la otra era Ana. En aquellos tiempos la ley permitía que si la primera esposa no podía darle hijos por esterilidad, el esposo podía escoger otra mujer, preferiblemente alguna sierva, para que le diera descendencia y no se perdiera su nombre, su apellido. Ana fue la primera esposa de Elcana, pero no le pudo dar hijos a su esposo inicialmente, lo que llevó a este varón a buscar entonces descendencia a través de Penina. Y esta situación obviamente amargaba el corazón de Ana, porque su contrincante, porque así terminó siendo Penina, su contrincante, la mortificaba permanentemente por el hecho de que ella no le había podido dar hijos a su esposo. Pero en lugar de Ana darse por vencida ante esta burla y el desprecio por parte de Penina, lo que ella hizo fue que aferrarse mucho más de Dios, clamar con fidelidad a Dios de manera incesante para que el Señor se compadeciera de ella y le concediera ese hijo que ella tanto anhelaba. Y efectivamente el Señor escuchó su clamor de esta devota y angustiada mujer. Y es allí entonces donde llegamos a nuestro pasaje de hoy. Samuel relata su nacimiento, pero quiere dejar claro que él nació como resultado de que Dios escuchó con mucho agrado el clamor incesante de una madre y que le concedió el hijo que ella tanto le había pedido. Y seguramente por ahí nos identificamos en este momento. Vamos a desglosar entonces esta porción en 3 encabezados. El primero de ellos, Dios responde el clamor persistente de una madre. Releo los versículos 19 y 20. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concedido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor.
La Escritura entonces registra que Dios se acordó de Ana. Obviamente esto no quiere decir que era que el Señor se había olvidado de ella, sino que en su memoria estaba la petición de Ana y ahora ha llegado el momento de hacer la voluntad de Dios en la vida de esta mujer. A eso es a lo que se refiere. De hecho, en varios acontecimientos que registra la Escritura, vemos ese mismo término, se acordó, y con el mismo significado. Dios no se olvida de su pueblo, sino que Él lo tiene en su tiempo, no en nuestro tiempo. La voluntad de Dios no se mueve según nuestro tiempo, sino según su propia voluntad y propósitos. Y como lo dijimos en el contexto, el clamor de Ana era para que Dios le concediera un hijo. Y Dios, el que da vida, el que crea mucho a partir de nada, le concedió a Ana, la estéril, la despreciada, la humillada, que concibiera un hijo, y no cualquier hijo, sino el gran Samuel, que significa Dios oyó. Dios escuchó. Iglesia, dos cosas muy importantes para aprender de esta primera sección. Primeramente, Dios no se olvida de sus hijos. Aunque miren, muchas veces nosotros pensemos que sí. Aunque las madres desesperadas y angustiadas muchas veces piensan, Dios se olvidó de mí. Dios no tiene en cuenta la causa que yo estoy viviendo. Y en segundo lugar, el Señor escucha la oración de sus fieles y afligidas ovejas. Y mucho más, si ustedes leen las Escrituras, mucho más, Dios escucha las oraciones de una madre angustiada que derrama su alma ante su Creador por el amor del fruto de sus entrañas. Yo conozco, y seguramente ustedes también, casos de mujeres que estuvieron en su momento angustiadas, afligidas, porque intentaron o intentaban concebir un hijo y por alguna razón no había sido posible. Y clamaron, pusieron su esperanza en el Señor, y Dios en su infinita misericordia y conforme a sus propósitos, obró en beneficio de estos padres que lo pusieron a Él por encima de todo, que pusieron en Él su confianza, su esperanza, pero sobre todo que rindieron sus vidas en humildad y en servicio ante el Señor. Dios escucha esas oraciones. Pero los quiero invitar a que ampliemos un poco más aquí el tema. Porque también usted y yo conocemos, si es que no lo están viviendo algunos, madres y padres de familia que lloran angustiados y desesperados porque su hijo, su hija está perdido en las drogas, está perdido en el alcohol, está perdido en la prostitución, está perdido en el homosexualismo, está perdido en la misma delincuencia, perdido en la oscuridad de su pecado. E igual que una madre que pide a Dios su primer hijo, asimismo esas madres piden que sus hijos vuelvan a nacer, salgan de ese hoyo de oscuridad. Y tal vez han sido tantos los esfuerzos por sacar a sus hijos de esas situaciones, que como Ana en su momento casi que se llegó a sentir desesperanzada. Estas madres y padres, de igual forma, también tienen que saber, mis amados, que el Señor los tiene a todos ustedes en su memoria y que tampoco se ha olvidado de sus clamores. Tampoco se ha olvidado de sus clamores. Seguramente ustedes, al igual que yo, conocemos casos de padres, de suegros, que han clamado al Señor por hijos, por yernos, para que Dios les dé una nueva vida a estos esclavos del pecado, a estos muertos en sus delitos y pecados. Y también ha sucedido de que el Señor en su bendita gracia y misericordia los ha escuchado y los ha bendecido, concediéndoles también un nuevo nacimiento y una nueva vida a esas personas. Si ven que Dios escucha. Si todavía no ha sucedido esto en tu vida, no creas que Dios se ha olvidado de ti.
No creas eso. Sencillamente Dios tiene un tiempo y un plan perfecto para todo. Pero hay algo que debemos de tener en cuenta. Ana era una mujer extremadamente devota y consagrada a su Dios y también a su hogar. Entonces, nosotros como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Quién no desea de ustedes lo mejor para sus hijos? Yo creo que todos. Todo padre, toda madre de familia, con todas sus facultades, desea lo mejor para sus hijos, pero ¿qué tan consagrados estamos para el Señor? ¿Qué tanto sacrificamos ante Dios por esos hijos? Amados, claro que el Señor escucha el clamor persistente de una madre, pero tanto padres como madres debemos de entender que tenemos que pagar un precio, hermanos. Y no me estoy refiriendo a pactos económicos como enseñan en muchos lugares. Si quiere que su hijo salga de las drogas, pacte. No, hermanos, no. El precio que se debe de pagar es a vivir una vida ejemplar ante sus hijos y ante Dios. Una vida de devoción, una vida de entrega y de fe ante el Señor. De una madre que ama a sus hijos. Y ese es el sacrificio que hay que pagar. Sin embargo, aunque Dios es el que lo hace todo, las madres también cumplen con su parte. Eso nos lleva al segundo encabezado. Son encabezados cortos estos dos primeros. Una madre piadosa le da prioridad a Dios. Dicen los versículos del 21 al 23. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Elcana, su marido, le dijo: haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado. Solamente confirme el Señor su palabra. Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. El hecho de que Elcana tuviera otra familia aparte de Ana, se podría percibir a primera vista como juzgarlo como un mal hombre. Pero recordemos que en su tiempo la ley y su cultura se lo permitían por la circunstancia, el escenario que lo estaba rodeando. Y cuando nosotros vemos la devoción de este varón que va con su familia a adorar muy fielmente, se puede entonces deducir fácilmente que era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Igual Ana, una mujer devota, que era sabia, que tenía a Dios por encima de todo y tenía un claro conocimiento de que a Dios se le cumplen las promesas. A Dios se le cumplen las promesas. Y eso es lo que le está diciendo a su esposo: no, todavía no voy a ir porque todavía llegará el momento en que lo llevaré. Veamos esa promesa que Ana le había hecho al Señor. En el mismo capítulo 1, versículo 11, dice: entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Eso era lo que Ana le había prometido a Dios cuando le estaba pidiendo este hijo. A pesar de que ella amaba a su hijo, era el unigénito en su momento, lo amaba con todo su corazón porque fue el cumplimiento de su petición al Señor, pero conocía perfectamente que este niño le pertenecía a su Creador. Ana tenía muy claro que para ella Dios estaba por encima de todo, aún por encima de su propio hijo. Pero no solo eso. Esta madre está decidida a sacrificarse ella, a negarse al calor de su hijo, para que este hijo le sirva a Dios. ¿Sí miran el detalle?
Ana va a cambiar la felicidad que le podría brindar su tierno hijo a su lado por agradar y servir a su Señor. Qué impresionante sacrificio. Sin duda esta es una gran prueba que esta madre tiene y está dispuesta a pasar. ¿Por qué? Por su fidelidad a Dios. En el siguiente encabezado veremos en qué consistió esa decisión de Ana. Pero iglesia, permítanme preguntar, y me dirijo aquí a los hombres, ¿cuántos acá se esfuerzan por fomentar en su familia una vida piadosa, por guiar en el temor del Señor a sus hijos, a su familia, como vemos a estos padres en este pasaje? Recordemos, padres y madres, que este es un deber que el Señor nos ha designado a nosotros como padres de familia. Es nuestra obligación encaminar a nuestros hijos en las sendas del Señor y fomentar en ellos ese temor y ese amor a Dios. Pero no perdamos aquí de foco lo que resalta con más fuerza, y es el ejemplo de fidelidad de esta mujer, Ana, hacia Dios, por encima de todo, aún por encima de su hijo. Es el contraste de lo que se hace hoy desafortunadamente, que para muchos padres es más importante lo que digan y lo que piensen sus hijos que lo que manda Dios. Y eso es lamentable, hermanos, y es trágico, es trágico. Y tal vez no sé si hayamos caído en cuenta, pero gran parte de los hogares disfuncionales viene de eso, de que se les ha restado más compromisos, obligaciones y deberes y derechos a los padres, y se les ha asignado una sobrecarga de derechos a los niños. Y terminan entonces los padres obedeciendo más a los hijos que los hijos a los padres. Y habráse visto eso. Y mis amados, ese de ninguna manera es el modelo bíblico, de ninguna manera. Veamos cuál es ese modelo bíblico realmente que nos enseña la palabra del Señor. Y eso lo vamos a desglosar entonces en el tercer encabezado. Dios bendice y las madres obedecen. Dicen los versículos 24 y 25. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. También llevó un novillo de 3 años, un efa, 22 litros de harina y un odre de vino. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. La ley en su momento demandaba que un niño debería ser destetado a los 3 años. Por lo tanto, pues es probable que esta haya sido la edad del niño Samuel cuando Ana lo llevó a presentar a la casa de Dios. No se sabe con claridad si Ana dejó a su niño desde ese primer momento, desde esa primera ocasión que lo llevó al templo, o si fue un poco más adelante, pero lo que sí es claro es que lo dejó cuando aún era pequeño. ¿Y eso cómo lo comprobamos? Nos lo da a entender la Escritura cuando dice en el capítulo 2, versículo 19 de la misma primer libro de Samuel: su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Es decir, ella desde muy pequeño lo comprometió, lo entregó al templo. Así es que volviendo pues a nuestro pasaje, veamos cómo sucedieron estas cosas, cómo se dieron estos eventos. En primer lugar, al presentar el niño ante el sacerdote, miren, Ana le está recordando lo tanto que ella oró a Dios por este hijo. Dicen los versículos 26 y 27. Oh Señor mío, dijo Ana, vive su alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice. En los versículos previos,
a nuestro pasaje, se nos relata la vida piadosa de Ana y su oración perseverante cuando clamaba y ella derramaba no solo lágrimas delante de Dios, sino que derramaba su alma ante el Señor por este hijo que ella tanto anhelaba. Veamos los versículos 12 y 15 del mismo capítulo 1 para que contextualicemos un poco. Versículo 12 dice: mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí, el sacerdote, le estaba observando la boca. Versículo 15: pero Ana respondió: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. El sacerdote, ustedes los que conocen la historia, el sacerdote pensaba que cuando Ana estaba ahí, no salían palabras de su boca, pero movía los labios, pensaba que estaba ebrio. La entrega y la devoción de Ana a Dios fueron totales. En búsqueda de una respuesta a su clamor y a su súplica, ella se rindió y dedicó su vida ante el Señor. Miren pues qué entrega, qué compromiso, qué devoción. Dios era el único que la podía escuchar y concederle el buen deseo de su corazón. El clamor de esta mujer por su hijo y por su propia dignidad también fue constante, fue ferviente. Ella derramaba su alma ante Dios, vivió una vida de sacrificio, de entrega, hasta que finalmente el Señor la escuchó y le concedió este hijo. Y creo que este es un muy buen punto, mis apreciadas hermanas, para reflexionar hoy. Porque miren, hay que reconocerlo. Muchas madres y padres de hoy en día actúan totalmente diferente al modelo bíblico. Y les voy a decir el por qué. Porque piden que Dios salve a sus hijos de la esclavitud del pecado, de las tantas ataduras en las que los hijos están, pero oran 10 minutos y reniegan y maldicen el resto del día y de la semana. Diferente a Ana, ¿no es cierto? Diferente a Ana. Porque piden a Dios que saque a sus hijos del alcohol, pero los mismos padres no tienen ningún problema con ser los que se sientan con ellos en la parranda y a disfrutar del licor y de muchas otras cosas, padres e hijos. Y no es el ejemplo bíblico, porque piden a Dios que sus hijos sean temerosos del Señor, pero muchas madres nunca muestran ese temor ni esa vida piadosa delante de Dios. Pero yo quiero que mis hijos busquen de Dios, pero a mí no me interesa eso. Y estamos lejos del modelo bíblico, porque muchos piden que sus hijos sean ejemplares, pero muchas madres y muchos padres no se esmeran por dar ese buen ejemplo. Entonces, ¿cómo queremos hijos ejemplares si nosotros no estamos haciendo nada al respecto por darles buenos ejemplos? Iglesia, el Señor escucha la oración. Y como lo dijimos, máxime de una madre angustiada y entregada a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué tan profunda, qué tan sincera es nuestra entrega y nuestra confianza en Dios por nuestros hijos? Y los animo a que se lleven esas preguntitas reflexivas en sus corazones. ¿Qué tan profunda y sincera es nuestra entrega y nuestra confianza en Dios por nuestros hijos, hermanos? Miren, amadas madres y padres, con profundo amor y respeto lo digo pues. Permítanme animarles a la luz de la palabra de Dios a que sean dos cosas, reflexivos y muy coherentes, entre lo que oran y la manera en que viven, entre lo que piden al Señor y lo que están dispuestos a dar, porque son dos cosas diferentes y muchas veces van en contravía, no somos coherentes. Una cosa es lo que oramos, Señor, que mis hijos vayan a la iglesia, que mis hijos te conozcan, pero yo vivo una vida totalmente diferente a eso.
Señor, yo te pido que mis hijos se santifiquen para ti. Yo te pido que mis hijos se rindan ante ti, pero yo sí estoy dispuesto a rendirme ante el Señor. Entonces seamos coherentes, padres y madres. No podemos pedir para nuestros hijos lo que no estamos dispuestos nosotros a dar por ellos. Pero aparte de esto, Ana hace mucho más también, dice el versículo 28. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Hay un dicho que dice que los hijos son prestados. Y Ana tenía esto muy claro, al parecer. Ella tiene muy presente que este hijo lo tiene porque Dios en su infinita misericordia escuchó su clamor y se lo dio. En el hebreo quiere decir ceder o prestar. Dicho de otra manera, ella sabe que Dios se lo prestó, pero que realmente en su hijo no se van a cumplir los propósitos ni la voluntad de los padres, porque muchos padres lamentablemente piensan de esa manera. Yo quiero que mis hijos sean lo que yo no pude ser. Pero resulta que es que Dios tiene propósitos para ellos. Así es que nuestro deber es acercarlos al Señor. ¿Por qué? Porque son hijos prestados. Pero ahora ella también lo quiere dedicar, y también en el hebreo eso significa prestar, apartar para el uso sagrado del Señor. Pero su intención no es prestárselo a Dios por un tiempo determinado, sino consagrarlo, que Samuel, que mi hijo sea para Dios toda su vida, toda su vida. En otras palabras, Ana le está retribuyendo el regalo a su dador. Ella reconoce que todo lo que se le da a Dios, miren esto, todo lo que se le da a Dios es lo que de Él mismo hemos recibido con anterioridad. Usted no le puede dar nada a Dios, ni muchísimo menos sus hijos, si no es Dios el que se los ha dado a usted primeramente. Y en este sentido, hermanos, varios elementos rodean esto. En primer lugar, examinémoslos. En primer lugar, Ana está reconociendo la soberanía y el poder absoluto de Dios sobre todo lo que existe. Miren, incluyendo los hijos. Incluyendo los hijos. Yo no sé hasta qué punto nosotros reconozcamos que nuestros hijos le pertenecen a Dios y que Dios es soberano sobre la vida de ellos. Ustedes se han tomado conciencia de eso. Dios es soberano sobre la vida de nuestros muchachos. En segundo lugar, Ana está cumpliendo sus votos al Señor. Eso es lo que vemos en esta escena. Ana está cumpliéndole a Dios. Miren, un joven, conocí una historia, un joven estaba enfermo, inicialmente parecía que era una enfermedad terminal. Y en esas circunstancias, la madre y el mismo muchacho buscaron desesperadamente de Dios. Desesperadamente buscaban del Señor. Clamaban que no fuese nada grave y que si fuese grave, que Dios le quisiera dar una nueva oportunidad al muchacho, una nueva oportunidad de vida, que lo salvara de esto. Ambos se comprometieron con el Señor. Recuerdo su oración: si el Señor nos ayuda a salir de esta situación, nos vamos a comprometer con Dios, vamos a buscarle al Señor todos los días, vamos a estarle sirviendo al Salvador. Es decir, consagraron sus vidas al Señor en ese momento de desesperanza y de ansiedad y de preocupación. Pero oh sorpresa, tan pronto el joven se sanó, salió de su adversidad, de su crisis, ¿qué sucedió? Madre e hijo vuelven a su misma vida anterior de pecado y de desobediencia. Y tal vez con una dosis más alta de ingratitud y de incredulidad ante Dios. Dios los escuchó, Dios los bendijo.
Dios les hizo este gran milagro, pero ellos no, ingratos, y desconocieron el poder de Dios, pero con un agravante: se están burlando de Dios, se están burlando de Dios. Cosa muy diferente a lo que hizo Ana. Ana adquirió un compromiso y hasta el último momento lo cumplió. La fe y la devoción de una madre, mis hermanos, son ejemplo para los hijos y traen bendición de Dios. Traen bendición de Dios. ¿Cómo puedo yo pedirle a mis hijos que se comprometan con el Señor si ellos me han visto que yo prometo y nunca cumplo al Señor? Volvemos a lo mismo, hermanos: coherencia, coherencia. En tercer lugar, lo que vemos acá es que al entregar su hijo al Señor, Ana está demostrando cuánto ama a su hijo. Y me gustaría que le prestaran atención a esto. Ana está al entregar su hijo al Señor, está demostrando cuánto ama a su hijo. Y creyéramos al contrario. Y pregunto, ¿cuántos aquí creen que Dios cuida mejor a nuestros hijos que nosotros mismos? ¿Cuántos creen eso? Miren, a mí me costó lágrimas lograr entender eso. Cuando yo vivía con mis hijos, yo creía que yo era el que los protegía, que yo era el que los sostenía, que yo era el que proveía, y hubo un tiempo donde estuve, ya ustedes saben algunos las razones, estuve ausente casi 5 o 6 años y ni un día se acostaron sin comer. Pasearon más que cuando estaba yo. Y los primeros días, los primeros meses, una tortura para mí que llegara el sábado, porque mi hijo mayor en ese momento tenía 15 años, andaba en algunas andanzas por ahí, y yo decía, ¿y quién va a cuidar de mi hijo? ¿Quién va a guardar a mi hijo? Y era una tortura para mí, hasta que conocí del Señor y logré entender que aunque yo estuviese en el cuarto de enseguida, en la misma casa, bajo el mismo techo, yo nunca podré cuidar tanto a mis hijos como los guarda y los protege Dios. Y quizá nos estemos diciendo, Ana es una desalmada, Ana es una desalmada, que entregó a su hijo a un sacerdote. Pero en realidad, hermanos, no es ni desalmada, ni tampoco se lo entregó a un sacerdote. Ella se lo entregó a Dios. Se lo entregó a Dios, porque entiende y cree profundamente que el Señor lo guiará, que el Señor lo cuidará, que el Señor lo bendecirá, que el Señor lo formará conforme a sus propósitos y no según los propósitos de los hombres, hermanos. Ella sabe que ni ella misma, escuchen esto, ni ella misma ama a su hijo como lo ama Dios. ¿Y cuántos saben eso? Y a veces nos jactamos como padres de familia diciendo, hijo, nadie lo ama tanto, nadie la ama tanto como la amo yo. Pero realmente sí hay alguien que los ama muchísimo más que nosotros, hermanos. Y es aquel que les dio la vida. Y tristemente en la actualidad vemos todo lo contrario. Todo lo contrario. Muchas madres, junto con algunas ciencias modernas, apoyan a que se saque la religión de las escuelas para que los niños tengan un sano desarrollo de su personalidad, que ellos decidan lo que quieren ser, niño o niña, creyente o ateo, lo que quieran ser, pero los padres no nos metamos en eso, respetémosle su personalidad. Hermanos, ¿qué es eso? Que ellos mismos escojan en qué creen y cuál es el camino que quieren. Eso es irresponsabilidad, hermanos. Yo escucho madres hoy en día y padres que le dicen a sus hijas, hijos, adolescentes, mi hija, mi hijo, no se comprometa tan rápido, viva la vida primero, viva la vida, disfrute la vida. ¿Qué consejito? Escuchaba una vez a una madre
diciéndole a un hijo de 19, 20 años creo que tenía, diciéndole, ¿y para qué va para una iglesia cristiana? A tirarse la vida. Está en la flor de la vida, en la juventud, el mejor momento para disfrutar de su vida. ¿A qué se va para una iglesia? Tiene el consejo, ¿no? Disfrute su vida, después se vuelve evangélico. Imagínate pues, una madre diciéndole eso a sus hijos. En otras palabras, no quieren entregar de ninguna manera sus hijos a Dios. Aman tanto a sus hijos, y aquí lo digo irónicamente y me perdonan, aman tanto a sus hijos que los quieren dejar que ellos mismos tomen el camino de la destrucción. Tanto amor hay por los hijos, destrúyase usted mismo. Y lo digo irónicamente, hermanos, pero es una realidad. ¿Y saben por qué digo esto? Porque si nosotros los padres no entregamos ni encaminamos nuestros hijos a Dios, miren, ellos nunca lo van a buscar por sí mismos. La palabra del Señor dice, no hay uno ni aun uno que busque de Dios por sí mismo. Nosotros somos un gran instrumento para encaminar a nuestros hijos en el camino correcto. Amén. Vea, si usted no encamina a sus hijos, madre y padre, si no encamina a sus hijos en las sendas del Señor, los de la esquina los encaminarán por otras sendas, hermanos. Por otras sendas, es lo más probable. Así es que no dejemos de hacer lo que nos corresponde hacer, mis apreciadas hermanas y hermanos. Amén. En cuarto lugar, al dar a su hijo a Dios, miren esto, Ana prácticamente está dando su propia vida. Y esta es precisamente una de las razones por las que muchos padres no guían a sus hijos en los caminos de Dios. ¿Saben por qué? Porque saben que esto les costará su propia vida. Les costará sacrificar muchas de las cosas que no quieren sacrificar, hermanos. Muchas. Es por eso que yo no quiero entregar a mis hijos al Señor. Ni me gusta siquiera que vayan a una iglesia. Por ejemplo, ¿con qué cara una madre o un padre le va a decir a sus hijos un sábado por la noche, hija, hijo, ponga el despertador para que mañana madrugue a la iglesia? Mami, ¿usted va con nosotros? No, porque me voy a trasnochar en una farra. ¿Sí ven? ¿Con qué cara una madre le dice a sus hijos, hijos, hagan el devocional? Mami, ¿tú nos acompañas? No, porque me estoy viendo El Desafío. ¿O cuál es el otro canal? Yo Me Llamo. O la novela. Hagan el devocional ustedes allá en el cuarto, en silencio. Hermanos, y es por eso que muchos padres no hacen el más mínimo esfuerzo porque sus hijos busquen de Dios. Porque discúlpenme el término que voy a usar, hermanos, a veces nos hemos vuelto un poco descarados. Queremos que Dios, no basta un milagro, haga magia con nuestros hijos, pero nosotros no estamos dispuestos a nada, a nada. Si ven entonces a lo que me estoy refiriendo, muchos padres no guían a sus hijos en las sendas del Señor porque saben que también les va a costar su propia vida. Así es que, madres y padres, por favor escuchemos, y se lo pido de favor. Si nosotros queremos que nuestros hijos se consagren para el Señor, nosotros también tenemos que consagrarnos, hermanos. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a dar tu vida al Señor para que tus hijos también lo hagan? ¿Hasta dónde estás dispuesto? Muchos padres lamentablemente creen que criar bien a los hijos consiste en trabajar muy fuerte, en trabajar muy duro para comprarles cosas a los hijos. Y ahora ya anteriormente era las madres, era el biberón, las cositas bonitas para la habitación. Hoy en día muchas madres piensan, ¿saben en qué?
en una tablet para niños. No hay un mejor entretenedero para los pequeños o para los adolescentes que una tablet o un bendito dispositivo móvil. ¿A quién le estamos entregando la crianza de nuestros hijos? No podemos pretender que los muchachos busquen de Dios, pero nosotros no. Pero nosotros no. Miren, hay padres de familia que dicen ser cristianos, pero cuando les da por tomarse su cerveza, cuando les da por hacer otras cosas, sencillamente le dicen a sus hijos, es que en la Biblia no dice que esto es malo. No solo justifico mi pecado, sino que le estoy dañando la conciencia a mis hijos. ¿Dónde le va a quedar la línea clara a mis hijos de que esto está bien y de que esto está mal si yo mismo la estoy borrando? Si tú quieres que tus hijos distingan entre el bien y el mal, marca una línea clara. No justifiques tu propio pecado delante de ellos, porque con toda seguridad el día de mañana alguien les va a decir, hijo, joven, señorita, pero si usted va a una iglesia debe entender de que esto es malo. No, porque mi papá y mi mamá me enseñaron que no, que emborracharse no es malo, que tirarse un porro de vez en cuando no es malo. Hermanos, seamos padres temerosos del Señor, mis amados. Amén. Así es que yo creo que hoy la palabra nos ha dado una clara enseñanza de esa estrecha relación que hay entonces entre Dios y las madres. Y creo que estamos entendiendo, para irnos acercando al final ya, creo que estamos entendiendo de que entre más estrecha sea la relación entre Dios y las madres, más fácil se pueden producir hijos de Dios verdaderos también. Amén. Miren, madres, probablemente algunos de sus hijos no fueron producto de sus súplicas, como en el caso de Ana, pues, porque algunos de ellos llegaron sin ser planeados en su momento, ¿no es cierto? Sin embargo, debe de ser un motivo de gratitud delante de Dios, saber que algunos de esos hijos, que nosotros no los teníamos dentro de nuestros planes, pero que sí eran propósito de Dios, hoy conocen del Señor o pueden conocer a Dios, gracias a tus oraciones, gracias a tu vida ejemplar y sacrificada, entregada al Señor. Pero seguramente aquí también hay madres cuyos hijos todavía no han llegado a los pies del Señor. Seguramente que los hay acá. Y quisiera motivarlas a ustedes, madres, entonces, e igualmente a los padres, a que no desmayemos, a que no tiremos la toalla en nuestro ruego y en nuestra devoción al Señor. ¿Saben por qué? De la misma manera que Samuel llegó a ser el hombre que fue, gracias a la súplica incesante de su madre. Miren, sus hijos, mis hijos también podrán serlo. ¿Por qué? El escenario es diferente. No diga que es lo mismo, pastor, porque han pasado nada más y nada menos que 3000 años, pero el Dios es el mismo. El Dios es el mismo. El mismo Dios que escuchó y le concedió el hijo que Ana tanto anhelaba. Es el mismo Dios al que nosotros le clamamos y en el que confiamos hoy en día. El mismo Dios, hermanos. Y nuestro Dios todavía salva y restaura hijos. Todavía salva y restaura hijos. Pero recordemos el punto que resalté a lo largo de toda la predicación. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos y dispuestas a sacrificar por los hijos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a consagrar nuestras vidas para que ellos vean ese ejemplo y también lo sigan? Así es que, hermanos, damos gracias a Dios por todas las madres que sacrifican su vida por guiar a sus hijos en los caminos del Señor. Damos gracias al Señor por todas ustedes, madres. Y quisiera invitar en este momento a los hijos que tal vez no han reconocido que sus madres están siendo o pueden ser usadas por Dios para ayudarlos
a ustedes a acercarse a su Salvador. A los hijos que todavía no se han dado cuenta ni valoran las largas horas de oración, las tantas lágrimas de sus madres ante el Señor intercediendo por ustedes. A los hijos que están en rebeldía con sus padres, a todos ustedes hijos, los quiero invitar a algo, a que levemos nuestros ojos hacia Dios, al Señor, y dobleguemos nuestro corazón ante Jesucristo. ¿Para qué? Para que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, para que el Señor nos ayude a reconocer, nos ayude a valorar, nos ayude a amar, nos ayude a honrar ese gran tesoro que tenemos en casa, que es ¿quién? Nuestras madres, hermanos, nuestras madres. ¿Y saben qué, hijos? A todos los que son hijos acá, desde los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que somos hijos, ¿saben qué, hijos? Hoy muchas madres tal vez esperan un regalo, un detallito de sus hijos, ¿no es cierto? Y eso hay que hacerlo, qué bendición. Pero ¿saben cuál es el más grande regalo que ustedes le pueden dar a sus madres? Nosotros mismos. Tú como hijo eres el mejor regalo para tu madre, hoy y siempre, hermanos. Y quiero cerrar con esto, mis apreciadas hermanas. Dios las bendiga grandemente a todas ustedes, amadas madres, y que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre el mejor regalo para ustedes, no solo hoy que se celebra culturalmente, tradicionalmente, el Día de las Madres, sino todos los días de sus vidas. Que Dios les ayude y les fortalezca en todas las áreas de sus vidas, les dé el amor suficiente, el amor bíblico, les dé la sabiduría que proviene del Señor, forjen ustedes el carácter que sus hijos necesitan que ustedes desarrollen, para que los críen conforme al temor del Señor. Amén. Una vez más, démosle un fuerte aplauso a estas madres, pues.